Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen in München zum zweiten internationalen Kongress für Rechtsvergleichung Mexiko-Deutschland. Nuestro siguiente ponente, el maestro Felipe Miguel González Jaime, licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y licenciado en Comercio Exterior y Aduanas. Es agente aduanal y director del Grupo Visión desde 1994. Ha participado en diferentes asociaciones y organismos en materia de comercio exterior y aduanas desde 1997. Es fundador y actual presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, ACE. Con su tema Transporte de mercancías transfronterizo en México y en la Unión Europea, le doy la bienvenida al maestro Felipe Miguel González Jaime, al que le doy la palabra. Muchas gracias. Corre tiempo. Bueno, pues vamos a iniciar con una breve plática. Es tema muy extenso en cuanto al transporte. Aquí hemos hablado ya de leyes, de importaciones temporales, de cuadernos ATA, de auditorías de comercio exterior. Hemos hablado realmente de un gran universo de lo que es el comercio internacional y la globalización que tenemos en el sentido de las mercancías y de lo que seguimos hacia adelante. Pero pocas veces nos percatamos de que las mercancías no se mueven solas. Pocas veces vemos que el transporte transfronterizo es algo muy delicado y los choferes o los operadores tienen mucha responsabilidad en cuanto al traer mercancías en sus camiones. Así es. Pocas veces les damos el valor, porque incluso como una anécdota, en una reunión en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues se citaron a todos los personajes o los actores del comercio internacional en una reunión. Y efectivamente estaban los almacenistas, los montacarguistas, los agentes aduanales, las autoridades, prácticamente estaban todos, pero no estaban los transportistas. Y les decía, pues, oigan, y yo pues luego soy medio atrabancado, levanté mi manita, les dije, oigan, pues está todo muy bien, pero para sacar la carga de esta aduana, pues necesitamos los transportistas. Y si no están los transportistas aquí con nosotros y no nos ponemos de acuerdo con ellos, pues realmente no sirve de nada que podamos nosotros dialogar el almacenista o los recintos con los agentes aduanales o con los mismos montacarguistas o los maniobristas, si no hay dónde poner las mercancías. ¿Quién se las va a llevar? No, pues ya al fin llegaron los transportistas y empezamos a hablar de temas que son muy importantes, ¿no? Así temas que queremos llevar al final. La responsabilidad cuando salen las mercancías de las aduanas ya son de los transportistas. ¿Quién son los responsables de ellas? Estén aseguradas o no, quien las hacen llegar a su destino en un buen tiempo, llamémosle de esa manera, en buen tiempo y a salvo, pues son los transportistas y a veces no los tomamos en cuenta, ¿no? Los tenemos un poquito. Y de hecho, en la tradición de los transportistas y de los operadores, los jóvenes de hoy no quieren ser operadores. No hay una motivación para que la gente quiera ser transportista. O si quiere ser dueño de un camión, sí, pero manejarlo, como que no hay mucho ánimo. Y hemos estado viendo conocer el tiempo de la certificación, que se certifiquen los transportistas para que puedan tener también un documento que avalen que realmente saben manejar un camión quinta rueda. Entonces, en ese orden de ideas que he estado viendo con los transportistas, pues me di a la tarea que hoy que me hizo favor de invitarme el doctor Cisneros a estar aquí con ustedes, pues dije, ¿qué tema les llevo? Pues ley aduanera, pues muchos hablan de ley aduanera, de IMEX, pues muchos hablan de IMEX, de cuestiones en lo que es mi materia, comercio exterior, pues casi todo mundo trae comercio exterior. Hoy vi algo novedoso acá con Luis con los cuadernos ATA, son interesantes, es algo que poca gente usa y que vale la pena que se fomente. Pero en ese sentido, dije, pues llevar un tema que no sea común y que realmente es muy importante para el comercio exterior. Entonces, vamos a empezar. Hice este pequeño análisis en índice, en el histórico, los requisitos para ser transportista en México o en la Comunidad Económica Europea, requisitos de los operadores, tanto en un país como en otro, leyes, reglamentos y diferencia de oportunidades, ¿no? Entonces, iniciemos un poquito con el tema.
Bueno, aquí vamos a empezar como dice el índice, el histórico, espero que se pueda ver. No sabía el tamaño de la pantalla, pero bueno, ¿cómo nos pusimos de acuerdo primero en el TEMEC? En el TEMEC, ¿cómo hicimos el transporte? ¿Cómo empezamos a negociar con Canadá y Estados Unidos en 1994? Entró en vigor que las empresas mexicanas pudieran entrar a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo podíamos tener que cumplir la normatividad americana para que nuestros transportistas entraran? Era lo que primero queríamos ver. Obviamente, su legislación de ellos, del DOT, que es el departamento que controla el transporte en Estados Unidos y en Canadá, es alguien similar. ¿Cómo lo que necesitábamos hacer los mexicanos, ¿no? Porque además los americanos no quieren entrar a México, no es que no puedan, no quieren, ¿no? Ya seguramente les van a volar una llanta o les van a pedir una lana en un retén o le tienen realmente miedo, independientemente que también ellos, muchas veces los transportistas americanos portan armas. Entonces, al portar armas, pues tampoco pueden cruzar a territorio mexicano, ¿no? Entonces, en esta negociación con el TEMEC, acá hago un comparativo de lo que tiene, cómo va el histórico entre el TEMEC, México-Canadá, y lo que es la Comunidad Económica Europea, que desde 1995, del 85, hacen ellos el Tratado de Libre Tránsito de Mercancías. Y eso es muy importante, cómo ellos empiezan dentro de la Comunidad Económica Europea, cómo ellos empiezan a liberar a los mismos transportistas para que no tengan la necesidad de hacer stop o parados o una reglamentación en especial. Entonces, el histórico, el capítulo 7, que es el de la administración, que es uno de los más importantes para el TEMEC, donde se habla del transporte, y en Europa, realmente el artículo 91 es el que pretende crear el mercado liberalizado de los servicios del transporte por carretera, abriendo el acceso entre todos los países en determinadas condiciones, así que sean igualitarias, ¿no? Eso es muy importante para ahora que estamos aquí en Alemania, cómo ellos pueden cruzar, transportar mercancía sin necesidad de cumplir con uno u otro país. Ya están armados, ya saben qué legislación les lleva. Y esto es con todos los países de la Comunidad Económica Europea. En México, acuérdense que solamente podemos transitar mercancías tanto como libre comercio, no personas, ¿no? Aquí sí tenemos personas y mercancías en Europa. El DOT es el departamento el Department of Transport, que comúnmente le decimos DOT, es el departamento federal en Estados Unidos que controla y regula los transportes en la Unión Americana. En México es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes quien regula en México. Ahora no, antes era Comunicaciones y Transportes, pero ya saben que cada sexenio inventamos México, entonces alguien le impuso ahora de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, ¿no? Entonces, y el próximo sexenio no sé cómo le vayan a llamar otra vez, y así constantemente. Pero bueno, el DOT desde siempre ha sido DOT, desde que se inició, no importa si son demócratas o republicanos, siempre va a ser lo mismo. Y ellos no se fijan en este tipo de cambios estructurales. En lo que es en Europa, en el reglamento de la Comunidad Económica Europea, así el número 88-192, que es el acuerdo del 22 de marzo de 1992, empiezan a ellos a armar todo lo que es la estructura para poder cruzar libremente por cada una de las unidades. Cómo pueden llevar, qué reglamentación necesitan, qué pesos, eso es muy importante, qué peso está permitido, qué pesos no. La doble caja, por cierto, la doble remolque en México sí está autorizado, aquí en Europa no está autorizado a menos de que sea algo en especial y siempre y cuando sean contenedores de 20 pies, de los chicos, de los cortitos, esos son los que sí se pueden manejar aquí en Europa, pero los grandes no, las cajas de 53 pies en doble chasis no está permitido, no sé, a menos que sean con permisos especiales, pero no es una práctica común en este país y en toda la Comunidad Económica Europea.
¿qué es lo que están viendo ellos en este sentido y qué regula cada uno de ellos? En México existe una norma, la norma oficial, la NOM 35 de SST, la norma oficial para el manejo de remolques y semirremolques. En Europa no existe, realmente no existe tal, y aunque hay como tomo nota, no tiene que exceder de cierta cantidad de metros, 27 metros máximo y unas 60 toneladas máximas, pero tienen que tener un permiso especial, no pueden circular nomás porque, y menos en una ciudad como luego nos podemos encontrar. En Ciudad de México, pues no sé, yo veo mucho luego la Coca-Cola o cualquier otro, de doble remolque y en Constituyentes, ¿no? Casi entrando a Reforma. Eso obviamente en este país está prohibido. Entonces, lo importante de esta comparación es ver qué oportunidades podemos tener, independientemente de que los tractores están diseñados para transportar una cantidad de peso. Así, los tractores no están diseñados para llevar 60, 70, 80 toneladas, ¿no? Así, no hay, y no tanto porque no los puedan jalar, sino cómo los vas a frenar, y creo que en México y en algunos otros países seguramente han sucedido accidentes por el exceso de peso que llevan las carreteras. Incluso el daño que le hacen al asfalto, ese es otro tema. Así, esto de SST y en el caso de Europa, cómo regulan y protegen el asfalto. Así, no es lo mismo transitar camiones de 20 toneladas que transitar con trailers de 40 toneladas, ¿no? Entonces, esto daña las carreteras, daña la infraestructura y eso obviamente hace que nuestros servicios pues, estén mal o sean más caros, ¿no? Porque ¿cuántas veces luego vamos en la carretera de una ciudad a otra y las carreteras están en muy mal estado, hay otras que están en muy buen estado, pero cuesta mucho estarlas reparando constantemente, ¿no? Entonces, es algo que no se puede llevar a cabo. Bueno. Entonces, este es el tema de lo que es prácticamente la estructura histórica de lo que tiene y quién las regula, básicamente, ¿no? En el tema de los requisitos para constituir una sociedad, pues en el caso de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es quien otorga las famosas placas federales, ¿no? Las placas federales, y con ello hacen realmente un gran negocio, porque no es muy fácil, así no es tan sencillo sacar placas federales. Desde la constitución de una sociedad debe tener ciertas leyendas para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte les pueda otorgar un registro para que pueda ser transportista, independientemente que te tienes que dar de alta en el SAT, que tienes que tener tu firma electrónica, así todo el tema normal de cualquier constitución o cualquier empresa constituirla, independientemente ir con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, lo hace muy tortuoso y hay mucha corrupción. Entonces, ese es un tema que debemos de realmente atacar, que no es nuevo para los que se dedican al transporte o los que tenemos de una u otra manera vehículos con placas federales. Y en el caso de Europa, pues cualquier persona física o moral puede tener vehículos y registrarse. Así es muy sencillo en Europa tener una empresa transportista. Obviamente sí tienen que tener fianzas, deben de tener cuando menos 5 vehículos, pero el tema no es algo tan complicado como lo podemos y como lo tenemos en México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver con nuestros similares europeos? Pues es llevar a cabo esas nuevas prácticas o buenas prácticas que aquí tienen para pues, nosotros poderlas tener en México, porque al final lo que llevamos es la misma mercancía que se transporta aquí, la misma mercancía que se transporta allá. Si no hay diferencia de productos, ¿no? Es algo, al final son mercancías y al final hay que llegar de un punto a otro punto. Entonces, el tema es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es el tema es que los requisitos? Bueno, seguimos en el caso de los requisitos, de lo que se tienen que llenar, qué categorías, si la A, la B, la C, registrar en los conductores, eso es algo importante. En Estados Unidos, eso es, por si ¿qué pasa en Estados Unidos con los transportistas? No pueden circular más de 10 horas en Estados Unidos. Un transportista solamente puede circular 8 horas y tiene 2 horas más de chance para llegar de punto a punto. Así no es como échate 2 mejorales y tómate una coca y dale hasta que lleguemos a donde tenemos que ir.
¿no? O un chocho, a ver qué inventamos, pero tenemos que llegar, ¿no? O doble chofer. No, en Estados Unidos existe el tema de básculas, y en las básculas, que en México en algún momento lo quisieron poner, incluso no sé si se den cuenta que luego, para los que circulan a Querétaro, luego ven que existe una infraestructura que nunca se ha utilizado, pero que sí se hicieron en Nuevo Laredo, también existen unas de Monterrey a Nuevo Laredo, pero nunca se utilizaron para medir el tiempo, distancia y el peso de la carga. Entonces es muy sencillo en Estados Unidos saber si un chofer trae más de 10 horas, simplemente porque de punto a punto, de kilómetro, tiempo, distancia, sabes cuántas horas tiene manejando y tiene que parar forzosamente. Y ahí mismo, si el señor se excedió de tiempo en manejar, en la misma báscula lo multan. O si no necesitan agarrarlo a exceso de velocidad. ¿Sabes qué? Llegaste muy rápido, pues venías a más de 75 millas por hora y por lo tanto te vamos a sancionar. Así. Es muy sencillo. Eso es si no lo pesca algún sheriff de algún lugar en Estados Unidos. En México no hay forma de poderlo medir. Simplemente dale, porque hay que amanecer mañana, y métele la pata, compadre, porque si no, no llegas, ¿no? Y es algo que debemos de nosotros de cuidar a nuestros transportistas, ¿no? Y es básicamente lo que estamos haciendo. Buscar cómo hacemos. Entonces, en Estados Unidos sí existe una regulación. Aquí en Europa también existe una regulación de tiempo y distancia. Si no pueden tampoco circular porque quieran, o simplemente dale, no. Aquí también están regulados. Hay puntos de inspección y tienen que llegar y reportarse. Incluso tienen unas aplicaciones los choferes en los celulares donde van midiendo dónde van y se están reportando automáticamente, que es algo que a mí me pareció muy novedoso cuando empecé a estudiar el tema para ver qué desarrollaba para el tema de hoy. Entonces, eso vale la pena tenerlo, porque en México no existe, en Estados Unidos no existe tampoco de esa manera, sino están las básculas, pero aquí en Europa se regulan bajo una aplicación. Entonces, cada chofer tiene una aplicación y va reportándose en automático cuánto tiempo tiene circulando, cuál es su dirección, como un GPS, y ellos van haciendo, ¿no? Es algo interesante, ¿no? El marco regulatorio principal del autotransporte en México, bueno, pues de acuerdo al marco normativo, pues lo que estamos viendo, lo que hemos venido platicando, las leyes, ¿qué leyes regulan? Entonces, en Europa tenían un solo código, por cierto, una sola ley, el famoso CAP, que es importante. Y en México pues tenemos la ley de caminos y puentes de autotransporte federal, el reglamento de autotransporte federal, el reglamento de tránsito de carreteras y puentes de jurisdicción federal. Así, tenemos una serie de artículos y normas que entre más lo quieres regular, pues más te lo quieres brincar, ¿no? Entonces, tú dices, entre más veros me pones, pues yo más quiero brincarme porque no quiero cumplir con todo esto. Y el que hacerlo muy sencillo, en el caso de aquí de Europa, pues es constituir una empresa bajo las reglas que tienen en cada país, porque cada país tiene su propia regla, pero es unitariamente en el cuestión de transporte, ¿no? Eso ya es que ya se me acabó el tiempo. ya me avisaron, ¿no? ¿Qué es algo importante? Aquí hay una palabra muy importante, la capacidad, estar en posesión del certificado de aptitud de profesional del CAP, que es un certificado que deben de tomar tanto los dueños de los transportistas como el mismo operador. Y hay una palabrita, que estén capacitados económicamente, que tengan una capacidad económica, que tengan honorabilidad, para que te puedan dar aquí un permiso de transportista, ¿sí? Y que estén al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales completas. Así. Ese tema de honorabilidad, pues yo nunca lo veo del lado de nosotros, ni en Estados Unidos ni en México, ¿no? Que tengan honorabilidad para poder tener una empresa de transporte. Entonces, ¿cómo lo mides, no? Y obviamente es una cuestión civil, ¿no? de estar civilizados, vamos a esa palabra, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Y acá pues tenemos una serie de regulaciones que pues tú entre más regulaciones me pongas, yo veré cómo más las brinco. Entonces, eso es lo que tenemos. Bueno, seguimos con las normas oficiales. En México seguimos con muchas normas, ¿no? En Estados Unidos tenemos un memorando de entendimiento entre el gobierno de Estados Unidos mexicanos y el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, reconocidos las licencias de conductor, las famosas B1. Así, las licencias B1
que por eso tenemos un problema en México de operadores, porque el operador que llega a tener visa y licencia, se le puede dar una visa B1 y con eso se nos van. Un operador en Estados Unidos, un operador mexicano en Estados Unidos gana promedio como $1,000 por semana. Es más o menos lo que llegan a ganar. Eso nunca lo van a ganar en México. Entonces, el que estén buscando los transportistas americanos, choferes mexicanos, pues la verdad es que sí tenemos una estampida de choferes mexicanos, porque obviamente ganan más. Sí los negrean, sí los traen bien chicoteados, pero la verdad es que sí ganan dinero y los mueven para todos lados. Y legalmente, no es de que estén en una forma ilegal, están legalmente trabajando. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que estar cuidando. Y digo nosotros porque es algo que es de la sociedad. Nosotros tenemos que buscar que nuestros choferes operadores sean realmente bien remunerados por la responsabilidad que tienen. Así, no es tan sencillo llevar una mercancía de un punto a otro y que les quieran pagar promedio en México. Un operador debe de estar ganando 20,000 pesos al mes, así como $1,000, llamémosle así, al mes, un operador, contra $4,000 al mes que ganen en Estados Unidos. Entonces, pues, mucha gente se quiere ir, ¿no? Y realmente tenemos un problema, ¿no? O sea, es un problema que tenemos aquí. En el caso de Europa, a menos de que sean empleados de la empresa, como una empresa transportista que tenga sus propios camiones y haga reparto, no necesita tener licencias federales, no necesita nada, es un empleado de la empresa y es un conductor de un vehículo de carga. Si es transporte federal que se subcontrate para terceros, entonces tienen que cumplir con la honorabilidad y con lo que vimos anteriormente. Entonces es algo interesante, cómo es aquí muy laxo realmente el ser un transportista y cumplir con sus obligaciones, ¿no? No están pensando cómo se van a brincar las leyes. Hay algo importante aquí. En México descubrí, que yo no lo conocía, el Instituto Mexicano del Transporte. Es un órgano desconcentrado que yo dije, bueno, este Instituto Mexicano del Transporte realmente ayuda o va a ayudar en cuanto a la normalización en cursos a los choferes. No hace, realmente el instituto solamente hace diseño y estrategia de las carreteras. En cambio, en Europa sí tenemos ¿cómo se llama? Invitan a las asociaciones, invitan a los transportistas a que colaboren y platiquen y se pongan de acuerdo en lo que es las mejores prácticas para poder transportar las mercancías. Así, en toda la comunidad europea sí hay esa comunicación con los actores de transportistas. Y en México pues no tenemos. Yo pensé que este Instituto Mexicano del Transporte pues era para invitar o tener alguna con Canaco, con Canacar, con Atram, que tengan alguna relación, pero realmente no hay ninguna relación con ellos. Es más, pregunté a algunos transportistas, oye, ¿qué te ofrece el Instituto Mexicano del Transporte? ¿Y qué es eso? Me decían, ¿no lo conocen? Y bueno, pues es algo interesante para saber qué las cosas. ¿Cuáles son las diferencias, no? Vamos a decir, ¿cómo podemos observar que existen diferencias en el sentido común, no? Hay muchas diferencias en el sentido común de transporte, cuando realmente es lo mismo, son ruedas, son camiones, y cómo aquí sí pueden manejarlo, pueden llevar a cabo un transporte sano, seguro, ¿no? En México tenemos un problema de asalto a los transportistas muy, muy alto, y aquí no existe ese tema violento. Seguramente existirá, pero es mínimo. No hay un tema gráfico que digan es que en España roban más camiones o en Alemania. No existe. En la base de datos que busqué realmente raramente. Y en México pues tenemos realmente un problema de corrupción, de delincuencia organizada, de la aplicación del derecho, del Estado de Derecho que no se aplica. Entonces pues andan robando y andan haciendo, y además no les pasa nada, ¿no? Roban un camión, roban otro y no les pasa nada. Entonces, ese tema hay que llevarlo a cabo, hay que subirlo de tono, hay que subirlo para que la autoridad haga algo también, esté más al pendiente de nuestros temas de seguridad. Puntos de monitoreo o paraderos, ya sean en paraderos o en gasolineras o así. Creo que tenemos infraestructura en nuestro país que podemos implementar servicios para que nuestros mismos transportistas tengan
incluso dónde ir al baño, ¿no? Así, ahorita tenemos un problema muy grande en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México porque los transportes foráneos, pues no hay un paradero donde puedan llegar los transportistas, siempre están en la calle. Entonces, pues, ¿qué hacen? Sus necesidades, pues también las hacen en la calle. Entonces, es algo ahora en el aeropuerto del AIFA, que es algo que empezamos a reclamar. Yo en lo personal en una reunión decía, oigan, tengan que tener un paradero porque los camiones locales paran en su patio. Así los locales pues tienen donde pernoctar los choferes o duermen en su casa, pero toda la carga que viene de foránea, ¿qué haces con los choferes? ¿Dónde duermen? ¿Dónde van al baño? ¿Dónde comen? ¿Dónde compran algo? No hay infraestructura. Y ahora en el AIFA armaron algo, no a mi satisfacción, pero bueno, cuando menos hay algo ahí. Pero en los demás aeropuertos, en el de Querétaro, en el aeropuerto de Guadalajara, en el aeropuerto de Ciudad de México, todos los choferes foráneos se la pasan realmente sufriendo y es algo que nosotros queremos que cambien o que exista alguien o que lo concesionen. Entonces, el sector las oportunidades que podemos tener pues son bastantes. Creo que podemos tener muchas oportunidades de crecer el transporte, de ver que realmente sea eficiente, de buscar la manera de cómo certificar a nuestros operadores para que tengan un rendimiento y una paga de acuerdo a la responsabilidad que tienen, no nomás porque sean operadores o choferes, sino la responsabilidad que tienen, y obviamente darle seguridad en el sistema de transporte o en el sistema de carretero en México. Así, tenemos muchos problemas y creo que podemos solventarlos llevando ideas a la autoridad y si no la quieren hacer por cualquier razón, pues que las concesionen, que seguramente habrá inversionistas que quieran hacer algo, ¿no? Pues es más o menos a grandes rasgos lo que es el transporte tanto en Europa como en América o en Estados Unidos y Canadá, con el Telecue, con el Telecan o el Temec y las diferencias que podemos ver como se las exhiben en las pantallas. Pues les agradezco mucho, muchas gracias y aquí estamos. El Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, Asociación Civil y el Centro Universitario de Estudios Jurídicos otorgan el presente reconocimiento al maestro y agente aduanal Felipe Miguel González Jaimes por su invaluable participación en el segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado en materia jurídica, celebrado el día 24 y 25 de julio del año 2023 en Múnich, Alemania. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a todos.